Antes de entrar en tema, es oportuno recordar nuestra pirámide jurídica. En su cúspide tenemos la Constitución Nacional y en pie de igualdad los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional que se los da el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución. Si vamos al artículo 14, allí vemos derechos civiles. Entre ellos se nombra el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita. Redactado de esta manera es muy amplio. Por ello, el Constituyente de 1957 agrega el artículo 14 bis que nosotros vimos. Se enumeran los derechos laborales individuales de los trabajadores en relación de dependencia y los derechos colectivos propios de los gremios. No obstante, el Constituyente de 1994, al otorgarle jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales, incorpora los derechos laborales de los instrumentos internacionales, que es lo que vamos a ver ahora. También vamos a ver que algunos coinciden con los derechos que están enumerados en el artículo 14 bis y otros amplían derechos. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se aprobó en la 9ª Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, en 1948. Allí vemos el derecho al trabajo en condiciones dignas, una remuneración que asegure un nivel de vida digno para el trabajador y su familia, derecho al descanso y la recreación, el derecho a la seguridad social, que también está en el 14 bis, en el último párrafo, el derecho a asociarse en defensa de sus intereses profesionales y sindicales. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1948. En este artículo 23 vemos varios derechos que también están presentes en el artículo 14 bis. Por ejemplo, el derecho a fundar sindicatos y a sindicarse, o sea, a poder afiliarse a un sindicato. El derecho al descanso y el disfrute del tiempo libre. El derecho a una limitación razonable de la duración del trabajo, o sea, la jornada laboral. El derecho a vacaciones periódicas pagas. Derecho al trabajo, a la libre elección de ese trabajo, condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, protección contra el desempleo, igual salario por igual tarea, remuneración equitativa y satisfactoria. En este otro pacto, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se firmó en Nueva York en 1966. Vemos entonces aquí también de manera general el derecho a trabajar y que los estados tomarán medidas para garantizarlo. Esto es muy importante. El Estado debe promover políticas para garantizar el derecho a trabajar. El derecho al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, una remuneración que asegure condiciones de existencia dignas, seguridad e higiene en el trabajo, igual oportunidad para todos de ser promovidos, descanso, tiempo libre, jornada laboral, también en la limitación de las horas de trabajo, vacaciones pagas, derechos sindicales y huelga, derecho a la seguridad social. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también se firmó en Nueva York en 1966. Aquí encontramos solo un artículo que refiere y dice: toda persona tiene derecho a asociarse libremente. En otras, incluso el derecho de fundar sindicatos y a afiliarse para la protección de sus intereses. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial se firmó en Nueva York en 1967 y hay un inciso en particular que también refiere al derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, igual salario por igual trabajo, remuneración equitativa y satisfactoria, derecho a fundar sindicatos, a sindicarse, el derecho a la seguridad social. Al referirnos a instrumentos internacionales, no podemos dejar de tener presente una fuente propia del derecho laboral, que son los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Esta entidad internacional tiene como fines esenciales promover la justicia social y prestar asistencia técnica a los países miembros, entre otras tantas. Sus convenios y recomendaciones son normas de validez internacional. Los convenios fijan directivas para facilitar la uniformidad de la legislación laboral de los países miembros. Desde 1994,
Los convenios suscriptos y ratificados por nuestro país son aplicables al derecho interno de la Argentina. Para finalizar, quiero compartirles el siguiente video que nos ayudará a comprender qué es la Organización Internacional del Trabajo. Y ustedes allí pueden ver, también les dejé un link. En ese link van a poder ver todos los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y a su vez van a poder ver cuáles de esos convenios están ratificados por la Argentina. Trabajo. Tanto si se tiene como si se necesita o se depende de otros para lograrlo, el trabajo es esencial para nuestro bienestar. El trabajo da sentido y dignidad a la vida. El trabajo nos brinda humanidad. Alrededor de 200 millones de personas necesitan trabajo. Millones más tienen trabajo, pero viven en la pobreza. Cientos de millones carecen de derechos laborales básicos para gozar de una vida saludable y segura. La Organización Internacional del Trabajo es el organismo de Naciones Unidas relacionado con el mundo laboral. Se fundó con la convicción de que la justicia social es esencial para lograr una paz universal y duradera. La OIT promueve el trabajo decente para todos, siguiendo un programa que fomenta la justicia laboral y social. La OIT se fundó en 1919, como parte del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de velar por la justicia social de los trabajadores. Pasó a ser un organismo especializado de Naciones Unidas al fundarse la ONU tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy posee 187 países miembros, cifra que sigue aumentando. La OIT recibió el Premio Nobel de la Paz en 1969 y hoy es reconocida como la autoridad mundial en materia de trabajo, lo cual se ha demostrado en momentos clave de la historia. La sede de la OIT está en Ginebra y posee más de 40 oficinas en todo el mundo. Es la única organización internacional en la que gobiernos, patronales y trabajadores tienen la misma voz y voto. Ellos colaboran para elaborar normas y políticas laborales que repercuten en la economía mundial actual. Bajo el liderazgo del director general, la Secretaría realiza estudios y análisis de datos sobre el trabajo en el mundo y apoya la labor de los miembros y mandantes. La organización celebra cada mes de junio su Conferencia Internacional del Trabajo, en la que se debaten y adoptan normas del trabajo. Un órgano ejecutivo, llamado Consejo de Administración, se reúne 3 veces por año. La OIT asesora sobre el terreno a gobiernos y colabora en proyectos a nivel nacional para prestar asistencia en la aplicación de normas y políticas mediante actividades de capacitación, formación e investigación. En 2008, la OIT aprobó una declaración sobre justicia social para lograr una globalización equitativa y afrontar la crisis económica internacional. Hizo del trabajo decente el elemento esencial de su política y estableció un programa para promoverlo. El programa de trabajo decente tiene 4 objetivos estratégicos: fomentar las oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social, fortalecer la actividad tripartita y el diálogo social, y garantizar los principios y los derechos laborales fundamentales. El trabajo decente es el objetivo número 8 de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible y forma parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El programa de trabajo decente de la OIT contribuye sustancialmente a la paz y seguridad, al crecimiento económico sostenible y a la dignidad humana. Globalización, tecnologías innovadoras, aumento de la desigualdad. El mundo del trabajo evoluciona a un ritmo más rápido que nunca. La OIT analiza el futuro del trabajo sobre la base de casi 100 años de conocimientos, experiencia y logros. From the ILO we come to this with a mandate. And our mandate in the end is to promote social justice in the world. And that's the best way to keep our world peaceful.